El crimen organizado es uno de los grandes flagelos actuales de América Latina, y uno de los países con mayor actividad de estos grupos delictivos es México, nación que sufre los golpes del narcotráfico, el secuestro y la trata de personas de forma sistemática desde hace algunas décadas. Pero la gran dificultad que tiene el gobierno mexicano para llevar la paz a su propio territorio es que estas agrupaciones se han convertido en amplios ejércitos bien organizados y fuertemente armados, conocidos como cárteles. La extensión de los mayores grupos criminales es de rango federal, y en la actualidad México es un enorme campo de batalla que enfrenta a las fuerzas de la ley y el orden contra los cárteles y a su vez a estos entre sí, en una incesante lucha de poder que aterroriza a la población local y ha causado miles de muertes de víctimas inocentes. Acompáñanos en un nuevo episodio de Militarmente para conocer la actualidad de los cárteles mexicanos. La situación del narcotráfico en México es muy compleja, y si bien el Estado intenta controlar la situación, sus esfuerzos parecen no poder contener la expansión de los cárteles en todo el territorio. Aunque las organizaciones criminales irrumpieron en todo el territorio azteca en los años 70, conglomeradas en el cártel de Guadalajara, a partir de los años 90 crecieron a un ritmo exponencial, gracias a la gran pobreza regional causada por varias crisis económicas consecutivas. Al día de hoy, México es el epicentro del narcotráfico entre Sudamérica y Norteamérica. Las redes criminales que operan en la zona ya no están restringidas a las fronteras del país, sino que se han entrelazado con otras agrupaciones regionales en países como Colombia, Brasil y El Salvador, entre otros. Pero México no cede y aún continúa en su eterna lucha contra el narcotráfico, que tuvo puntos álgidos cuando logró barrer prácticamente con uno de los cárteles más importantes del país y líderes de la región de Tamaulipas, aunque su brazo alcanzó los estados de Nueva León y Coahuila. La campaña contra el crimen nunca es fácil, ya que en general cuando el ejército captura o desarma a la cabeza de un cártel, le sigue un violento proceso de reorganización interna que se traduce en peligrosas pugnas por el poder. Cada vez que uno de los grupos importantes queda acéfalo, comienza un periodo de guerras regionales, asesinatos masivos, retaliaciones y venganzas. Los cuerpos se acumulan en el desierto mientras la seguridad se fortalece en las ciudades para disminuir el impacto de esta violencia en la población civil, las mayores víctimas de la brutalidad. Y cuando hablamos de guerra, lo decimos en todo el sentido de la palabra. Los cárteles de mayor tamaño cuentan con centenares, sino miles, de miembros distribuidos en las regiones que dominan, aunque la mayoría de estos son niños, adolescentes y jóvenes adultos de entre 12 y 25 años de edad en graves situaciones de pobreza, que son tomados por los grupos delictivos para que operen como soldados. Además de ser muy numerosos, los cárteles cuentan con un enorme arsenal a disposición, compuesto tanto por equipamiento de nivel militar como rifles de asalto, ametralladoras y lanzagranadas, como por elementos policiales como pistolas reglamentarias, escopetas y chalecos antibalas. Según el gobierno mexicano, al país ingresan unas 500.000 armas por año desde Estados Unidos, y aún así, esta es la segunda fuente más grande de tráfico, ya que elementos como las AK-47 y otras armas muy utilizadas llegan desde Rusia, China y Medio Oriente. Aún peor, la constante fragmentación de los cárteles ha hecho que muchos opten por tácticas de guerrilla. En febrero de 2022, un estudio realizado por 2 especialistas norteamericanos indicó que los cárteles habían adoptado armamento de guerra sucia, como minas terrestres improvisadas y drones explosivos. Esto se ha visto reflejado, desgraciadamente, en las muertes de civiles de distintas áreas rurales o suburbanas de México, donde se dieron casos de víctimas fatales luego de activar alguna mina instalada arbitrariamente o como consecuencia del estallido de un dron bomba. Esto ha alertado a las autoridades, ya que temen que la onda expansiva causada por la fragmentación de algunos grupos importantes llegue a toda la nación y profundice una crisis de violencia que deja casi 20.000 víctimas de homicidio doloso por año. En cuanto a su distribución, la mayor parte del territorio mexicano está siendo disputada por los cárteles más grandes a nivel federal: el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa, también llamado del Pacífico. Estos dos grupos tienen una enorme influencia en la región norte y centro del país, y las guerras entre ambos han generado terribles brotes de violencia que asolaron a los pueblos norteños y los hundieron en el terror durante años. Sinaloa tuvo una presencia mucho más importante en el mapa del narcotráfico actual, ya que el grupo, liderado hasta hace unos años por el Chapo Guzmán, domina el control absoluto de los cultivos de amapola y marihuana en el Triángulo Dorado, una de las regiones más peligrosas de México.
Esta zona, que comprende los estados de Sinaloa, Durango y Chihuahua, es el epicentro de las actividades criminales en la región. Pese a que el capo de Sinaloa, el Chapo Guzmán, fue capturado y en 2020 se realizaron enormes redadas para desarticular las operaciones del grupo, el cártel aún sigue vigente, aunque relativamente fragmentado. Quizás el mayor logro del gobierno mexicano hasta la fecha haya sido desarticular al cártel Los Zetas, una agrupación que supo ser sinónimo del terror entre 1999 y 2010. Actualmente los Zetas tienen presencia en algunos estados del centro y del sur del país, pero su influencia se ha visto enormemente disminuida por las fuerzas del orden público y el ejército. En una serie de operativos de un alto nivel de violencia, pero también muy efectivos, el Estado de México logró desaparecer al núcleo de la organización, llamado la Vieja Escuela o la Vieja Guardia. En 2022 fue detenido José María Guizar Valencia, conocido como Z43 y último elemento de los miembros fundadores de la organización. No obstante, el cártel resiste y, además de enfrentar una profunda reorganización interna, se encuentra en constante conflicto con el cártel del Golfo, lo que ha llevado a que aumenten el ingreso de jóvenes a las filas delictivas con levas en los barrios más pobres. El cártel del Golfo es uno de los más antiguos del continente, ya que comenzó sus actividades en la década de 1930, traficando alcohol a Estados Unidos durante la ley seca de ese país. Actualmente tiene una enorme influencia en toda la costa este de México, y sus actividades se centran en el narcotráfico, con un epicentro en su ciudad natal, Matamoros, donde se pueden ver camionetas y vehículos operativos con el logo del cártel impreso recorriendo las calles. Juan García Ábrego, legendario líder y fundador de la estructura actual de la organización, llegó a estar en la lista de los 10 más buscados por el FBI y fue capturado en 1996, lo que representó un duro golpe para el CDG. No obstante, gracias a una constante leva de adolescentes y niños en situación desesperada, el cártel se mantiene fuerte y no solo lleva una eterna lucha contra la Guardia Nacional y el Ejército de México, sino que también sostiene enfrentamientos constantes contra los cárteles de Sinaloa, los Zetas y el Cártel del Noreste. Finalmente, entre los cárteles grandes queda por mencionar los restos del Beltrán Leiva, conocidos como la Nueva Generación, aunque realmente son varios grupos criminales que operan de manera descentralizada en la costa noroeste y suroeste de México. Esta organización se extendió gracias a las brutales acciones de Edgar Valdés Villarreal, mejor conocido como La Barbie, quien actuó como ejecutor para los hermanos Beltrán Leiva y se le achacan decenas de asesinatos por todo el país. Luego de la muerte y desaparición de la mayoría de los líderes, además del arresto de La Barbie en 2010, este cártel quedó fragmentado en una docena de grupos más pequeños que compiten por el poder. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Permanece atento a nuestro próximo video.